Hola y bienvenidos de nuevo a Vidas de Santos. Hoy vamos a hablar de Santa Catalina de Siena, una de las santas mujeres más importantes dentro de la historia de la Iglesia, que vivió en el siglo XIV con una vida apasionante y con algo de misterio y con un halo un poco de mística, vamos a ver, ¿no? Es una mujer, esta que vemos en la imagen, representada casi siempre con lirios, que es símbolo de la pureza. Bueno, pues uno de los símbolos de Santa Catalina de Siena, aparte de la sabiduría. Em, Como vemos, es una de las 4 doctoras de la Iglesia. A lo largo de la historia, bueno, pues ha habido personajes ilustres dentro de los santos y santas, especialmente ilustres en cuanto a la obra que produjeron y a la relación que tenían, pues, con Dios, ¿no? Curioso que de los 35 doctores que hay, doctores de la Iglesia a lo largo de la historia, solamente haya 4 mujeres. Bueno, pues Santa Catalina de Siena es una de ellas. Em, una santa que por sus cartas, que posteriormente veremos, enviadas a sus escritos, ¿no? Con el Papa, y sobre todo su obra Diálogo, pues se considera, pues, una de las obras teológicas más importantes de la historia. Este título de doctor de la Iglesia te lo tiene que otorgar directamente el Papa o en un concilio ecuménico, ¿vale? Es un título, pues, que no se otorga a cualquiera. De hecho, como decía, solo 35 personas en toda la historia, ¿no? Bueno, pues esta santa nace en Siena, una ciudad de Italia, en el siglo XIV, como decíamos anteriormente, en el año 1347, en el seno de una familia, pues, muy numerosa. De hecho, su madre tiene 25 partos. Sí, bueno, en la época, además, pues cuantos más mejor. De hecho, porque luego llegaban a la vida adulta muy pocos, ¿no? Con las condiciones de vida que habían, las dificultades en los embarazos y en los partos. Muchas veces moría la propia madre en el parto o los propios bebés, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues solían tener muchos hijos. También era símbolo de riqueza y demás, ¿no? Pero bueno, su familia no era especialmente rica, pero como decíamos, sí que especialmente prolífica en cuanto a los hijos. Bueno, no sobrevivieron todos, obviamente, pero Catalina fue la número 23. En esta familia, como decíamos, numerosa y religiosa, pero tampoco especialmente, ¿no? Es verdad que ella sí que se le no puede ir a la escuela, porque las mujeres en esta época no les dejan ir a la escuela, y ella sí que es muy devota desde muy niña. De hecho, desde los 7 años, ella jura fidelidad a Cristo, reza continuamente. Se ve que es una niña, pues eso, es con una relación un poco especial con Dios. Y sí que es cierto que ella misma dice que jura en secreto la castidad, el voto de castidad, desde estos 7 años. Luego, a los 12 años, sus padres quieren casarla y ella no quiere, em, y se niega y se rasura la cabeza, que ella luego cubre bueno, pues, con un velo para evitar ese casamiento. De hecho, a los 18 años, en cuanto ya es mayor de edad, pues ya se mete a un convento de las dominicas y ahí comienza su vida religiosa propiamente, oficialmente, ¿no? Aunque es cierto que decíamos que ya tiene esa relación especial con Dios desde que era niña. Bueno, cuando está en esta experiencia de vida comunitaria, bueno, ella empieza teniendo una vida especialmente asceta, es decir, con mucho ayuno, muchas renuncias. Ella está enferma continuamente. De hecho, dicen que hay una época de su vida en la que durante 2 meses no come absolutamente nada, excepto las hostias sagradas de la comunión. Em, Esto además, bueno, con este tipo de vida, también obtiene, bueno, una serie de experiencias que son las llamadas, como decíamos al principio del vídeo, experiencias místicas, muy, muy conocidas de esta santa, ¿no? Y de otros santos. Em, eh, por ejemplo, a la hora de comulgar, en muchas ocasiones ella tenía experiencias de trance donde, bueno, pues, se dice que su cuerpo permanecía aquí, pero su alma estaba en contacto directo con Dios, y no era consciente, ¿no? No tenía estados de conciencia aquí después justo de comulgar. También obtuvo los estigmas que, como vemos en la imagen, son
las heridas de los clavos de la cruz de Cristo en las manos y en los pies. Son un símbolo también de esa em, comunión y esa comunicación que tenía tan especial con Jesucristo. Incluso también tuvo esos desposorios místicos, que es esa promesa de casamiento con Jesucristo directamente, ¿no? Por tanto, hablamos de una mujer pues con una relación con Dios que muy pocas personas en la historia han podido tener, ¿no? Estas experiencias místicas le provocaron, bueno, pues que tener una vida pública, porque se conocieron públicamente estas experiencias, la gente, bueno, pues obviamente había detractores, gente que no se creía estas experiencias y, bueno, pues gente que al conocer a Catalina y ver cómo era, veía que, bueno, pues en ella, fuera verdad o no, o como fuera, sí tenía realmente un halo de mística y un halo de pureza que nadie más tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gente también empezó a contactar con gente importante en la sociedad italiana del momento y, bueno, pues consiguió, de hecho, contactar con el mismísimo Papa, con el que se carteaba. Estamos hablando en este momento en el cual se produce este cisma también en la Iglesia, en la historia, cisma de Occidente, en el que el Papa se va a Aviñón y entonces, bueno, pues Catalina lo que intenta mediante esas cartas también es que vuelva el Papa a Aviñón. Además, hay una epidemia de peste muy grande y Catalina, bueno, pues lo que hace es ayudar a la gente contagiada, a la gente enferma que se está muriendo, bueno, pues ella les asiste en sus últimos momentos y trata de curar también a todos los que pueda, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues finalmente es cierto que tiene una vida además, bueno, muy, muy, muy intensa y corta, porque muere en el año 1380 en la ciudad de Roma y bueno, iba a poner una imagen de la reliquia, no sé si conocéis la historia un poco de la reliquia, de la cabeza incorruptible, pero bueno, me da un poquillo de cosa para aquellos que no estéis a lo mejor familiarizados con ella, pero la podéis buscar y podéis ir a visitarla, de hecho, porque está en el monasterio de Santo Domingo, en Siena. Y bueno, pues permanece, como decía, bueno, pues una de las reliquias de Santa Catalina es la cabeza prácticamente bueno, incorrupta a través de todos estos años, ¿no? Una santa, como decíamos, con una experiencia mística importante, con una vida muy intensa, corta, pero bueno, pues una de las santas doctoras de la Iglesia más importantes de la historia. Hasta luego.